Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la escuela cladística. Entonces, ¡empecemos! La cladística o sistemática filogenética es la única escuela de la sistemática que se usa hoy en día. Esta tiene en cuenta la idea de que el ancestro común debe ser un criterio muy determinante para la elaboración y definición de los grupos taxonómicos. La cladística busca definir las relaciones evolutivas entre los organismos y para ello estudia los estados de carácter, es decir, todas las distintas formas que pueden tener un atributo determinado, el cual es importante que sea heredable y que tenga una función específica. Se reconocen dos tipos de estado de carácter: los estados derivados, que son aquellos que han cambiado a lo largo de la historia evolutiva del grupo, y los estados ancestrales, que representan el estado original de este carácter y que estaba presente en el ancestro común. Por ejemplo, en mamíferos, el carácter ancestral es cuerpo sin pelo. La aparición del pelo es un carácter derivado que caracteriza a un grupo monofilético llamado mamíferos. Solamente el pelo lo tenemos los mamíferos. El resultado de las hipótesis de parentesco provenientes de los análisis filogenéticos se representan con un cladograma, que es un diagrama ramificado. Este diagrama representa las relaciones evolutivas o de parentesco entre varios grupos taxonómicos. Vamos a ver algunos conceptos importantes para la cladística y por lo tanto para crear estos cladogramas. Un clado es la agrupación de taxones en un árbol filogenético que contiene todos los descendientes de un antepasado en común. En el cladograma se muestran todas las ramas derivadas de un único corte en el árbol, y este corte en el árbol es el ancestro. En cladística, un grupo taxonómico válido debe representar un clado, es decir, debe ser un grupo que proviene de una sola rama del árbol llamado grupo monofilético. Todos los representantes taxonómicos de esa rama provienen de un único ancestro. Un ejemplo son los vertebrados, que somos un grupo monofilético. Todos somos vertebrados, todos tenemos columna vertebral. Al comparar algunos grupos taxonómicos con la filogenia, se encuentran que ciertas características no representan grupos monofiléticos. Esto se debe a que inicialmente, cuando se crearon las relaciones taxonómicas, se basaron en la morfología y el uso de organismos para su clasificación. Por eso existen muchos errores. Los nodos son bifurcaciones en los cladogramas que representan un proceso de especiación, es decir, el punto donde una especie se dividió en dos o más. Pero a veces, cuando no se cuenta con suficiente información para separar a más de dos grupos, se originan una ramificación múltiple, es decir, que de un nodo salen muchas especies, y esto se conoce como politomía. En los cladogramas se ubican los distintos estados de carácter que definen a una especie o a un grupo. Por ejemplo, en un cladograma podemos encontrar la aparición de semillas o la aparición de flores, y estos son estados de carácter que definen al grupo, por ejemplo, de gimnospermas o angiospermas. Los taxones o grupos hermanos son los resultados de cada bifurcación. Por ejemplo, un taxón son clase Mammalia, los mamíferos. Es un grupo hermano, es un taxón. Algunos grupos taxonómicos son parafiléticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se omiten uno o varios descendientes del ancestro común. Por ejemplo, el grupo de peces, que incluye los tiburones y los peces de aletas radiadas, no incluye a los tetrápodos, quienes sí tienen un ancestro común con peces. Entonces, esto es un grupo parafilético. Otros grupos taxonómicos son polifiléticos, es decir, se agrupan especies provenientes de diferentes linajes o de ramas. En este caso, se habla de clasificaciones artificiales, producto de convergencias evolutivas o de errores del investigador. Por ejemplo, el grupo de aves y mamíferos son organismos endotérmicos. Hay una clasificación que se llama endotermos y están incluidas las aves y los mamíferos, pero estas son dos ramas
dos ramas diferentes. Entonces en este caso este grupo se llamaría grupo polifilético. Ahora vamos a hablar de un mito urbano sobre la evolución, ya que ha sido mal interpretado. Es común oír que los seres humanos somos los seres más evolucionados en el planeta Tierra. El primer árbol de la vida fue dibujado por el biólogo alemán Ernest Haeckel, y esto lo hizo hace más o menos unos 150 años y representaba a los humanos en la punta del árbol de la vida. Sin embargo, ahora sabemos que esta afirmación es incorrecta, pues todos los organismos son igualmente evolucionados. De hecho, si la evolución se relacionara con el tiempo, ¿no serían más evolucionadas las bacterias que aparecieron millones de años antes que los seres humanos? Vamos ahora a hablar de los procedimientos de la cladística. Al establecer las relaciones filogenéticas entre un grupo de especies determinadas, lo que se tiene es una hipótesis de parentesco. Lo primero que hay que hacer es determinar los caracteres que sirven para separar o agrupar a los miembros del grupo y los que son poco informativos. Uno de los mayores problemas en cladística es diferenciar entre los estados de carácter cuando no se cuenta con la suficiente información. Por eso, para poder diferenciar, por ejemplo, entre los estados derivados y los estados ancestrales en un proceso evolutivo, es muy importante conocer el ancestro común, o por lo menos seleccionar un grupo externo que está constituido por una o más especies, que a pesar de no pertenecer a la categoría taxonómica de las especies que se están estudiando en ese momento, están relacionadas en algún punto de su historia evolutiva. Por ejemplo, el grupo externo para estudiar las relaciones entre los angiospermas o plantas con flores sería las gimnospermas, que son plantas sin flores pero que tienen semillas, que es un carácter que comparten con las angiospermas. Entonces, este es un ejemplo de un grupo externo, que serían los gimnospermas, y un ejemplo de estado ancestral del carácter, que serían las semillas. Para referirse a estados de carácter ancestrales y derivados, los cladistas utilizan los conceptos de plesiomorfía y apomorfía respectivamente. Las plesiomorfías son estados primitivos o ancestrales de un carácter. Por ejemplo, las extremidades de los tetrápodos primitivos, el quiridio, es la condición ancestral de las extremidades de los tetrápodos antiguos y se refiere a la estructura de las extremidades de los vertebrados. Esta es una adaptación a la locomoción al medio terrestre. El quiridio apareció en la segunda mitad del Devónico, cuando algunos peces pulmonados de aletas lobuladas abandonaron la vida acuática para originar a los anfibios, y es por tanto una plesiomorfía o un carácter ancestral. La apomorfía es un carácter evolutivo novedoso, nuevo, que ha sido derivado de un estado ancestral. Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo del quiridio, a partir de esta condición primitiva surgieron diversos estados apomórficos, como las extremidades con un solo dedo de los caballos, las aletas de los cetáceos o la atrofia de las patas en las serpientes. Cuando la apomorfía es compartida por dos o más grupos se denomina sinapomorfía, mientras que si solo se encuentran en un taxón es una autapomorfía. El siguiente paso consiste en transcribir todos los datos cualitativos y cuantitativos de los estados del carácter a una matriz. Los datos pueden ser de secuencias de ADN, medidas morfométricas, hasta diferencias en la coloración, siempre y cuando se puedan distinguir claramente entre los diferentes estados de carácter. Gracias a diferentes avances computacionales que introdujeron los fenetistas, es posible procesar matrices con muchos caracteres y observar todas las relaciones filogenéticas posibles entre las especies para poder clasificarlas. Entre más caracteres se utilicen, más grande o mayor será el proceso de la hipótesis de evolución. Cuando se utilizan muchísimos caracteres, aumenta entonces la cantidad de árboles filogenéticos posibles. No va a salir un solo árbol, van a salir muchos con muchas hipótesis que explican los procesos evolutivos de diferente manera. Entonces, la filogenia o los sistemáticos aceptan en la que menos pasos contenga o la que más sinapomorfías presenten, lo que se conoce como principio de parsimonia. La cladística tiene muchas herramientas para soportar sus hipótesis. Son muchas las ramas de la biología en las que se basa para respaldar la validez de las hipótesis de parentesco, desde secuencias de genes hasta análisis comportamentales,
La cladística utiliza cualquier tipo de carácter taxonómico comparable con el fin de establecer los eventos evolutivos que dieron como origen o como resultado la biodiversidad del planeta. Por ejemplo, la anatomía, que estudia la estructura o el plan corporal de los organismos, es decir, la forma, la simetría, la ubicación, la disposición, la función y la relación de los distintos órganos que componen al organismo. La paleontología, que estudia la evidencia fósil de los organismos que antiguamente habitaron la Tierra, que al quedar atrapados bajo condiciones ambientales especiales se preservaron completa o parcialmente. La genética, que estudia el proceso por el que se transmite la información hereditaria y que permite hacer comparaciones entre taxones hermanos y establecer eventos de especiación. La biología del desarrollo, que estudia los procesos mediante los cuales los organismos crecen y se desarrollan basándose en los controles genéticos del crecimiento celular, la diferenciación de las células, el origen de los tejidos y los órganos. La ecología estudia las relaciones de los organismos entre sí y su entorno, diferencias entre el nicho ecológico o la función de las especies morfológicamente similares que pueden estar ligadas a un proceso de especiación o de formación de especies. Y por último, la biología celular, que estudia los componentes y las propiedades de la célula, hace comparaciones estructurales y puede ayudar a dilucidar el proceso evolutivo en los primeros estados o etapas de la vida o del desarrollo. Bueno chicos, hasta aquí llega el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden hacer la actividad y nos vemos pronto, hasta luego.